Nos ocuparemos ahora del tema 5 dentro del módulo 2, base de datos, que refiere a las operaciones que se pueden hacer con una matriz de datos. Definiremos 4 grandes tipos de operaciones. El data cleaning, también llamado como data mining, la fusión de matrices o combinación de información de distintas bases de datos, las transformaciones, que seremos sobre lo cual nos ocuparemos ahora de hablar, y las estimaciones o procesamientos, o también más coloquialmente los cálculos estadísticos. Diremos algunas notas sobre el data cleaning. Básicamente la definición es sencilla. Se trata de limpiar u ordenar una base de datos, resolviendo inconsistencias que pueden haber entre la información digitada, la recolectada en el cuestionario, y aquella que estaba prevista que se registrara cuando se hizo el diseño metodológico de cada uno de los cuestionarios. Hay como dos grandes formas de hacer data cleaning. La primera consiste en corregir la digitación. Por ejemplo, tratar de hacer una mirada, una inspección de la información que contiene la base de datos en la variable sexo. Las respuestas deberían ser o 1 para varón o 2 para mujeres. En muchos casos, el error de digitación, la velocidad, la distracción del digitador, etc., puede llevar a que en esa variable haya información tal como 3, un 11 o un 22 o un 220, es decir, números que al ser observados evidentemente refieren a un error de generación de ingreso de los datos. Entonces, básicamente lo que se trata de observar es cómo se resuelven estos problemas de digitación. Básicamente es variable a variable. Una segunda forma de hacer data cleaning se llama o tiene que ver con la idea de la consistencia, es decir, mirar qué información hay en una variable y compararla con la información que hay en otra variable, partiendo de la base que una y otra deben ser consistentes en la información. Por ejemplo, en una pregunta se indaga sobre el número de empleos que tuvo un encuestado. Si en ese momento el encuestado dice, en esa pregunta tuve 3, pero luego al indagar por cada uno de los empleos que la persona tuvo, se encuentra información sobre 4 empleos, es clara la inconsistencia entre la información provista por la variable resumen, número de empleos, y la información analítica provista para cada uno de los empleos que tuvo. Hay que corregir, o la persona tuvo 3 empleos y por tanto hay uno de los registrados que sobra, o tuvo 4 empleos y hay que corregir la variable resumen inicial. Parecen triviales las preguntas que estamos planteando, pero antes de empezar a hacer el último tipo de operación, es decir, las estimaciones o procesamientos estadísticos, se necesita tener la base limpia, sin este tipo de consistencias, en este tipo de problemas. Transformaciones de la matriz. Las transformaciones de la matriz que nos buscaremos ahora son de dos tipos, o por el lado de las columnas o por el lado de las filas. En el lado de las columnas, lo que uno hace es opera sobre variables, pone la atención en qué pasa con las variables y va a modificar la información que originalmente estaba en la matriz. Por el lado de las filas, la atención está en las unidades y lo que se va a plantear es cambios en el tema de las unidades de registradas en la base de datos. Transformaciones en las variables. Básicamente, acá hay dos grandes transformaciones de una matriz de datos por el lado de las columnas que involucran variables. La recodificación de variables o la generación de las nuevas variables. Por una razón de sencillez y también de recomendación técnica y de experiencia de cómo trabajar una matriz de datos, vamos a suponer y vamos a plantear que en ambos casos la recodificación y la generación lo que hacen es crean nuevas columnas en la matriz de datos sin modificar la información existente. Entonces, en síntesis, una transformación de la matriz por el lado de las columnas lo que hace es agregar nuevas columnas, ya sea por el procedimiento de recodificación o por el procedimiento de la generación de variables. Hablemos un poco de la recodificación. La recodificación de una variable supone que yo miro la información que contiene una columna y tomo decisiones sobre cómo ha sido registrada esa información.
Por ejemplo, tenemos la variable departamento de la encuesta hogares, donde los valores que existen para esa variable son 19, es decir, un valor para cada departamento. Sin embargo, puedo yo estar interesado en mi trabajo de análisis de no tener tal nivel de desagregación. No me interesa saber si la persona reside en Flores o en Florida o en Soriano o en Tacuarembó. Me interesa, por ejemplo, hacer una gran comparación entre lo que pasa en Montevideo y lo que pasa en el interior. Entonces, en alguna medida, sobra, entre comillas, información sobre los diferentes departamentos del interior. ¿Qué es lo que plantea la recodificación? Simplificar la presentación de la información y trabajar con dos categorías, Montevideo e interior, en lugar de tener 19 categorías, es decir, una para cada departamento. Recodificación, tal como se está planteando acá, tiene dos consecuencias. En primer lugar, la primera es que simplifica la información disponible en la base de datos original, en la columna original de la matriz, y la permite manejar de forma más clara, más elocuente y más directa, de nuevo, siempre conectada con los intereses analíticos, ¿no? En lugar de 19 departamentos, tengo dos grandes áreas geográficas. Sin embargo, simplifica, pero por el otro lado se pierde información. La nueva variable que se ha creado a través de la recodificación, es decir, agrupando departamentos, no tiene la misma información y el detalle que tenía la variable original. Es decir, yo no sé dónde reside la persona, si en 33 o en Tacuarembó. En la nueva columna que yo tengo de la variable, en esa nueva columna, lo que sé es si está en Montevideo o en el interior. Pero no puedo distinguir en el gran paquete del interior en qué lugar del interior. ¿Sí? Entonces, una recomendación muy clara antes de iniciar cualquier recodificación, uno debe tener muy presente estos dos temas, simplificación y pérdida de información, y la propuesta de recodificación que uno tiene que hacer tiene que alcanzar un claro balance entre simplificación. Tomemos, por ejemplo, la pregunta número 3 del cuestionario que aplica la encuesta de hogares. Esta pregunta dice, el material predominantemente en el techo es, y da 6 opciones, planchado de hormigón pero sin protección, techo liviano con cielo raso, techo liviano sin cielo raso, quincha y materiales de desecho. Es una información desagregada que se le pide al encuestador que observe cuáles son las características predominantes en la vivienda en la cual acaba de ingresar. El encuestador tiene que marcar una de estas opciones. En general, lo que uno trabaja posteriormente, es decir, si el techo tiene planchada con protección o sin protección, si es liviano con cielo raso, tenemos una inversión en materiales y en infraestructura que es importante. La temperatura de esa casa es posible de regularla. El cielo raso, aun cuando tengamos techo liviano, regula la temperatura y en alguna medida tener cielo raso y techo se está informando de que hay una protección contra inclemencias del tiempo, como podría ser, por ejemplo, las lluvias. En ese caso, me alcanzaría decir, mire, esta casa, a través de observación del techo, yo puedo identificar si las casas tienen un mal bienestar o proporcionan un mal bienestar, como es el caso de aquellas casas cuyo techo es de desecho, de quincho o liviano sin cielo raso, frente a aquellas otras casas donde hay planchado de hormigón o hay un techo liviano y con cielo raso donde el bienestar se es mayor. Es decir, paso de una variable que tiene 6 categorías a una variable que tiene 2 categorías, donde una de ellas informa de mayor bienestar que otra. Esto es una recodificación. ¿Pierdo precisión? Sí, claro, no puedo saber o distinguir entre los que tienen techos buenos de mejor bienestar si es planchado o liviano, pero globalmente esa es una información que hace sentido. Pasemos al otro ejemplo de recodificación, la generación de una nueva variable. ¿Qué es lo que hace? La generación de una nueva variable tiene
como propósito, por lo general, combinar información que ya está en la matriz de datos, pero está guardada en dos columnas diferentes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar información de una columna y de otra columna relativa a un mismo individuo y la voy a combinar. ¿Sí? Por ejemplo, la encuesta de hogares pregunta desagregado en más de 40 variables lo que una persona recibe en un mes. Si yo quiero tener una idea de cuál es el total del ingreso que recibe una persona, lo que yo tengo que hacer es sumar la información aportada en esas 40 columnas, ¿sí? Y construir una variable nueva que es el ingreso total percibido por un individuo. ¿Sí? Otro ejemplo, un hogar no tiene satisfecha la necesidad de vivienda si la edificación en la que habita presenta alguna de las siguientes características: paredes de material ligero, techos de material ligero o pisos sin recubrimiento. Yo tengo la información de paredes, pisos y techos en 3 preguntas diferentes del cuestionario aplicado al hogar y por tanto para saber si hay insatisfacción de la necesidad de vivienda, yo debería observar si alguna de estas 3 columnas carece o está, digamos, esta nota de mal bienestar está presente. El índice de necesidades básicas insatisfechas referido a vivienda lo que hace es precisamente eso, observa si alguno de estos 3 aspectos está insatisfecho, o sea, hay material ligero, techo ligero o piso sin recubrimiento, entonces el hogar tiene una necesidad básica insatisfecha. La generación de una nueva variable, como dijimos, implica una combinación lógica de valores originales u operaciones matemáticas, como es el caso de la sumatoria del ingreso total. Podemos ver que tenemos varias formas de hacer esto. Los índices, el que hicimos se llama sumatorio, las tipologías, por ejemplo, el NBI que acabamos de hacer, y unas razones o cocientes entre la información provista por variables. Veamos un índice. Uno de los índices más comúnmente utilizados es un índice de bienestar en términos construido a partir de la tenencia en el hogar de bienes de confort. Por ejemplo, el DVD, lavarropa, secarropa, lavavajilla, horno microondas, aire acondicionado, computador, conexión a internet, teléfono fijo y automóvil. Son algunos de los que tradicionalmente se han utilizado para estas cosas. ¿Cómo esto se hace? Bueno, se combina la información. Aquí están las variables, la de 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15. Este subíndice informa de qué variable estamos usando. Todas son la D21, en el cuestionario del hogar en la pregunta D21, y lo que se hace es la información que está reportada en cada una de estas columnas se resume en un índice. ¿Qué implica el índice? Que los valores de esta nueva variable índice que yo estoy creando van a pasar de 0 a 10. 0 va a ser cuando en el hogar me reportan que en ninguna de estas preguntas tiene el ítem de confort por el cual se pregunta. Va a valer 10 cuando en todas las preguntas me reportan de que sí tiene el ítem de confort. Cuando no tiene el ítem de confort, el encuestador marca 0 y cuando lo tiene, marca 1. Entonces la suma de unos en cada una de las 10 variables da 10. Cuando en todos el encuestador marcó 0 porque no había nada, el índice da 0. ¿Sí? Sin embargo, el índice sumatorio simple no es la única forma de construir información. Por ejemplo, veamos esto que acabamos de construir. Lo que acabamos de construir dice implícitamente o explícitamente, dada la fórmula matemática que usamos, una suma, que un televisor vale lo mismo que un automóvil en términos de bienestar. Esto es bastante claro de que no es así. ¿Cómo podríamos hacer para corregir este problema? En lugar de hacer un índice sumatorio simple,
hacer un índice sumatorio ponderado. Es una sofisticación en el capítulo de generar nuevas variables en la cual se toma información de la matriz de datos, es decir, información que está contenida en columna de la matriz de datos, pero se mete información externa. ¿Qué información externa? Cada una de estas letras W que están indicadas en la fórmula del índice es un weight, en inglés un peso. ¿Ese peso qué es? Por ejemplo, una información sobre el valor económico, el precio que ese bien tiene, o la escasez que ese bien tiene. Si yo puedo ponderar, valorar la tenencia del índice por el valor económico del índice, pues entonces voy a tener una mayor precisión respecto a un índice que me hable del bienestar del hogar. ¿De acuerdo? Esto hace que si yo tengo auto, mi contribución al bienestar o la contribución al bienestar de tener un auto va a ser mucho más grande que si yo solamente tengo un televisor. ¿Se entiende? Es decir, el índice ponderado lo que hace es responder a una crítica a la simpleza, a lo ramplón que puede ser el índice sumatorio simple, cuando de lo que se trata es de informar sobre el nivel de bienestar de un hogar. Veamos otra forma de generar información creando nuevas variables. Esta forma es la razón de variables. De nuevo, tengo una matriz de datos, en este caso es la matriz de datos de departamentos, tengo los 19 departamentos. Acá en la segunda columna tengo la cantidad de jóvenes entre 15 y 19 años que habitan en ese departamento. Por ejemplo, Montevideo tiene 100.775 jóvenes entre 15 y 19 años. Y en la siguiente columna lo que me reporta es cuántos jóvenes, el total de jóvenes que en el departamento de Montevideo tienen 15 y 19 años, no asisten a la educación media y no han completado el ciclo básico. Es decir, abandonaron la educación o están desafiliados como en alguna medida o desvinculados, como es una terminología que se puede usar. ¿Cuál es la idea? A mí me puede interesar, a los efectos del análisis, ver cuánto pesa el abandono en términos de la población del departamento. Está claro que si yo comparo 12.000 jóvenes que abandonaron, es mucho más que lo que pasa en cualquier otro departamento. Entonces, puedo querer tener una nueva variable que me permita ordenar los departamentos no en términos del valor absoluto del peso del abandono, sino de el peso del abandono dentro de cada departamento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un cociente. Ese cociente es el total de abandonos en el departamento J sobre el total de edad de 15 y 19 años en el departamento J. Lo hago para cada uno de los J departamentos, desde el 1 hasta el 19, y esto me permite obtener una proporción de estudiantes que abandonaron en el J-décimo departamento. Y aquí está. Montevideo, los 12.000 en 100.000 da aproximadamente 0.12, pero en Artigas los 1.200 son 0.16, en Canelones es 0.13. Y si ustedes se fijan, el departamento que tiene la proporción más alta de jóvenes que han abandonado es el de Rocha, que tiene un 20.20 o igual a 20% de jóvenes que abandonaron la educación media. Dejamos aquí, para finalizar, algunas sugerencias de recursos virtuales donde uno puede ver cómo calcular estas cosas en el PSPP. Muchas